Y bueno, contentos de poder compartir la palabra con todos los que estáis aquí. Para nosotros es importante leer la Biblia juntos, saber lo que Dios nos dice como comunidad y saber lo que Dios nos dice a cada uno también de una forma personal. Así que primero vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que esté entre nosotros también y nos enseñe. Padre, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos de nuevo, de saludarnos, de sonreír, de darnos abrazos, de darnos besos de nuevo, y gracias por esta hermandad que solo tú traes, esa bendición que nos permite ver a personas que a lo mejor hace muchísimo tiempo que no les veíamos y es como si los hubiéramos visto ayer. Y eso solo tú lo haces posible, ¿no? Que nos veamos realmente como una auténtica familia que trasciende este mundo y que mira más allá y que todo es gracias a ti. Y por eso también te queremos dar gracias porque tú nos sigues hablando hoy. Te pedimos que perdones nuestros pecados, aquellos que sabemos y los que no sabemos, que traigas arrepentimiento cada día a nuestras vidas, sabiendo que solo uno ha hecho posible que nosotros estemos delante de tu presencia un día siendo santos y limpios, y ese es Jesucristo. Y en su nombre también te pedimos la bendición. Amén. Muy bien. Bueno, Hoy os voy a pedir que abramos las Biblias en el Evangelio de Mateo. Haremos un flash rapidito ahora. Estamos en Mateo 14. La verdad es que venía aquí hacia la iglesia y venía flechado, esto no lo tenía previsto, venía flechado y he pasado por el lado de mi tío Félix y me dice, ¿dónde vas así tan concentrado y tal? Y dice, ¿qué predicas tú? Y digo, sí, pero no venía pensando en el mensaje, venía pensando en algo que acababa de leer por la mañana y que se encuentra en Job, pero no lo busquéis, es el último capítulo, sabéis todo el periplo que pasó Job. Hoy yo pensaba esta mañana meditando, ¿no?, mi propia vida y en cómo normalmente estamos tan expuestos al entretenimiento, y hablo de entretenimiento general, es decir, estar permanentemente conectados y distraídos, ¿no? Yo hablo de una distracción de proporciones bíblicas, porque es real, es decir, es bíblico distraerse. Es decir, la Biblia habla justamente de que no os distraigáis con las cosas de este mundo y prestad atención a lo que realmente es importante para nuestras vidas, ¿no? Y digo, y es interesante en Job, al final de todo, después de todo lo que vivió y después de sus amigos que constantemente estuvieron ahí dándole caña, y al final cómo Dios bendice y dice que Dios aceptó a Job, y en el versículo 10 del último capítulo dice, y el Señor restauró a Job, el bienestar de Job, cuando éste oró por sus amigos. Y esto viene porque por la mañana pensaba, es que a veces digo, es eso solo, y eso es algo que tenemos que pensar siempre cuando oramos, para quién y por quién oramos, ¿no? Y nosotros muchas veces somos el centro, nuestras preocupaciones, nuestras dificultades, y si vemos cuánto dedicamos a orar por las demás personas, que es equivalente al amor que tenemos por las demás personas, pues veremos que es bien poquito, ¿no? En cambio, Dios restauró a Job cuando éste oró por los otros. Y bueno, creo que esto también a lo mejor forma parte del mensaje de hoy, ¿no? Y tenemos que ver en qué punto estamos, si realmente amamos a Dios, porque Él murió por los demás, y nosotros, como hijos suyos, tenemos que orar por los demás y seremos restaurados también nosotros. Amén. Bueno, estábamos en Mateo capítulo 14, y hoy vamos a ver un ejemplo de necedad. Y vamos a leer en Mateo 14 los dos primeros versículos, y habla de Herodes Antipas o Herodes tetrarca, y dice lo siguiente: por aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó de la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos se actúan en él. Y quiero que hagamos
esto lo que voy a decir es imaginativo, ¿no? Que nos imaginemos para entender todo lo que viene después, porque esto es un texto que aparece en Mateo, Marcos y Lucas, es decir, dan importancia a lo que explica el texto seguidamente y entenderemos por qué Herodes está haciendo esta reflexión diciendo, no, lo que está pasando aquí con Jesús, este Jesús que lleva a sus discípulos a predicar el Evangelio del Reino y se manifiesta con milagros, expulsando demonios, etcétera, etcétera, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos y es por eso que operan esos milagros. Y los discípulos después explican por qué esa situación, por qué Herodes decía esto, ¿no? Y es porque se sentía, entre otras muchas cosas, culpable de lo que había hecho, que había decapitado a Juan, y luego lo explica cada uno de los evangelios, con más detalle Marcos, que es donde iremos ahora. Pero yo quería que nos imagináramos, de alguna manera, a Herodes saliendo de su palacio, o su terraza, su casa, y tomándose el café, sentándose y abriendo el periódico y viendo lo que estaba ocurriendo en Galilea, en Jerusalén, etcétera, con toda esa explosión de poder milagroso a través de Jesús. Y él hace esta reflexión, ¿vale? Hay un clásico western que seguro que conocéis muchos, del 66, que se titula El bueno, el feo y el malo, ¿no? Así que hoy lo que vamos a ver es algo similar a esto, que más o menos sería el bueno, el necio y el malo, o la mala en este caso, que sería Herodías, ¿no? Entonces, ese es un suceso triste el que vamos a ver, pero es un suceso, ¿no? Es decir, hoy saldría en la página de sucesos de los medios de comunicación. Y como digo, tiene su importancia y por eso 3 evangelistas lo exponen en el texto. Pero vamos a ver justamente en este caso, aunque Marcos es mucho más escueto en sus explicaciones, aquí dedica con más detalle, más que Mateo incluso, a explicar lo que ocurrió. Así que vamos a ir a Marcos capítulo 6 y vamos a leer, ¿vale? el texto del 14 al 29. Dice, el rey Herodes se enteró de esto, ¿y de esto qué es? Lo que explica anteriormente, y lo que explica anteriormente es que Jesús justamente había enviado a todos los discípulos y estaban pasando cosas tremendas, ¿no? Y el rey Herodes se enteró de esto, pues el nombre de Jesús se había hecho célebre, y la gente decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Pero otros decían, es Elías. Y decían otros, es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Y al oír esto Herodes, él decía, Juan, a quien yo decapité, ha resucitado. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y Herodías le tenía rencor y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido. Y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Pero llegó un día oportuno cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y él dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Ella salió y dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Enseguida ella se presentó apresuradamente al rey con su petición diciendo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y aunque el rey se puso muy triste, sin embargo, a causa de sus juramentos y de los que se sentaban con él en la mesa, no quiso desairarla. Y al instante el rey envió un verdugo y le ordenó que trajera la cabeza de Juan. Y él fue y lo decapitó en la cárcel. Y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. Y la muchacha se la dio a su madre. Cuando sus discípulos oyeron esto, fueron y se llevaron el cuerpo y le dieron sepultura. En Mateo
Mateo explica el mismo texto y al final dijo, y cuando Jesús se enteró de eso, se fue y se apartó. Jesús. ¿Vale? Bueno, vamos a ver, entonces me gustaría que el día de hoy, y por eso digo un ejemplo de necedad, lo vamos a ver un poco desde la perspectiva de Herodes y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Y cuál es la enseñanza al final. Pero vamos a ver primero quién es este Herodes tetrarca, conocido también como Herodes Antipas, y en qué momento de la historia nos encontramos. Como sabéis, en ese momento, en el siglo I, el Imperio Romano había conquistado toda la región, por lo tanto, Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Cuando hay una invasión, cuando un imperio o una nación invade otra nación, hay dos cosas que se tienen que hacer. Porque tú invades, hay una guerra, pero después lo que buscas es estabilidad. Una vez es tu territorio, te lo has hecho tuyo, lo que quieres es que esté estable. Entonces hay dos maneras de generar estabilidad. Una es poniendo a gobernar no personas del ejército invasor, sino personas autóctonas. Porque de esta manera paliarás los ánimos un poquito de las personas que son de ese lugar. Y eso lo sabía bien el Imperio Romano. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Romano? Puso personas, en este caso Herodes, de madre samaritana y de la región israelita, personas de ahí a gobernar. Esta es una cosa. Y luego hay otra cosa que es bueno hacer, y es dividir el poder de gobernanza. ¿Y qué hacían, o qué hizo en ese momento el Imperio Romano? Dividir el reino o la región en 4 partes. Por eso es una tetrarquía, que lo que haces es dividir administrativamente un territorio para repartir el poder y que no se concentre. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pasó con Alemania? Que se partió en 4, luego fueron 2, oriental y occidental, pero lo que se hace es parte para Francia, administrativamente hablando, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y de esta manera lo que consigues también es repartir el poder, no concentrarlo, ¿vale? Eso es una estrategia y nos ayuda a entender cuál era la situación de Israel. ¿Por qué explico todo esto? Ahora lo veremos. Entonces, una vez entendemos que es una tetrarquía y se divide en 4 partes, habían algunas personas que gobernaban en algunas de ellas. Y en el caso de Herodes tetrarca, lo que gobernaba era la zona de Galilea y la zona de Perea, esas 2 partes, ¿vale? Y Herodes tetrarca era hijo de Herodes Grande. ¿Quién era Herodes Grande? El Herodes Grande es aquel que recibió los magos de Oriente y que supo que le dijeron, oye, hemos venido porque ha nacido aquí el rey de los judíos. Y él mandó aniquilar a los bebés de la región entre 0 y 2 años para intentar que el Mesías no creciera, y por eso ahí Jesús terminó en Egipto con sus padres huyendo de Herodes el Grande. Pues este Herodes es su hijo, ¿eh? Y entre otras cosas es interesante porque su hijo se conocía como Herodes Antipas, y aparece también aquí, y Antipas es un acrónimo de Antiper, de Antipatro en griego, que quiere decir igual al padre. O sea que eso no era un buen augurio para esta nueva figura de gobernante de esta región de Israel. Pero además aquí ocurría algo, y había un tema familiar que era un auténtico desastre, ¿no? Y es que Herodes tuvo esto lo sabemos por los historiadores, Flavio Josefo, etc., pero Herodes tuvo un matrimonio, ¿no?, que era con la hija de Aretas, del rey Aretas, que se menciona en 2 de Corintios 11:32. Y gobernaba en Damasco y era descendencia árabe, ¿eh? Pero mientras tenía ese matrimonio, hizo unas cuantas veces proposiciones a Herodías, que es la mujer que aquí aparece, ¿eh? ¿Y quién era Herodías? Herodías era su sobrina. Pero no era solo sobrina, sino que era mujer de su hermano también. O sea, imaginaos el cacao familiar que había en toda la familia de los Herodes, ¿no? Hermano de Herodes Felipe. Esta mujer, Herodías, esta sobrina, curiosamente era hermana del rey Agripa,
que se encontró con Pablo después en Hechos 12. Así que todo tiene, a nivel de gobernantes, pues tiene su explicación, ¿vale? ¿Y por qué explico todo este lío familiar tremendo que había ahí? Porque la autoridad de un líder viene reforzada por su vida personal y por su vida familiar. Y la popularidad de Herodes en el pueblo de Israel era pésima, totalmente pésima. ¿Por qué? Porque la gente sabía perfectamente de esas relaciones incestuosas entre todos los familiares y no era un referente. En primer lugar, violaba la ley de Dios, el Levítico 18:16, que dice: no descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano. Es la desnudez de tu hermano. Eso es muy interesante, porque desde la perspectiva divina, cuando hay un matrimonio y se une el hombre a la mujer, que son una sola carne, y dice, si tú descubres la desnudez de tu hermano, ¿a quién estás descubriendo la desnudez? La de tu hermano. Esto es la ley. Y Herodes cruzaba esta ley. Y el pueblo sabía. Pero no solo eso, sino que además era su sobrina. ¿Y qué decía en Levítico 20:21? No descubrirás tampoco la desnudez de la hermana de tu madre ni la hermana de tu padre, porque el que lo haga ha desnudado a su propio pariente carnal, y ellos llevarán su culpa. Si alguien se acuesta con la mujer de su tío, ha descubierto la desnudez de su tío. Ellos llevarán su pecado. Así que otra vez era evidente que no era un referente moral para el pueblo de Israel este Herodes. Y él lo sabía, y el pueblo también lo sabía, por lo que intentó de todas maneras modificar esa imagen que tenía el pueblo de él, buscando apoyos en los líderes espirituales y los líderes religiosos. Y en esos momentos, ¿quién era un referente espiritual para el pueblo? Juan el Bautista. Este mecanismo no es nuevo. Esto lo vemos hoy día en todos los gobiernos políticos. Podemos ver casos extremos. Un caso extremo, por ejemplo, es el del patriarca Kirill, actualmente sacerdote en Rusia y líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, que dijo hace unos meses que alistarse para ir a combatir a Ucrania era un sacrificio que lavaba todos los pecados. ¿Cómo se puede decir semejante barbaridad? Y claro, evidentemente salió por todos los medios de comunicación, pero a él se le dio cancha desde su propio... Hablo de un ejemplo extremo, también, y nos vale porque bueno, es evidente que es una situación delicada y fuerte, pero eso pasa en todos los lugares. Los gobiernos se reúnen con los líderes religiosos porque son autoridad moral por parte de la ciudadanía y buscan qué intereses tienen justamente para que les aprueben. Entonces, el gobierno siempre busca ese vínculo con la parte de autoridad moral dentro de las ciudades, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con Herodes y Juan el Bautista? Que Juan el Bautista no respondió de la manera que Herodes esperaba que tenía que responder. ¿Y qué sucede cuando te dan una respuesta que no deseas escuchar? Bueno, hay dos cosas. Una, que puedes hacer, duele siempre duele, pero puedes... Por eso digo que la Biblia es incómoda, lo dije el otro día, la Biblia es incómoda porque lo que hace es sacarte del centro del universo, ¿no? Y te confronta. Pero ante ello, la reacción siempre es la misma. O te da rabia pero lo aceptas, reconoces esa culpa y te arrepientes y entonces ahí hay una posibilidad de cambio, o lo que brota de ti es ira, es rabia. ¿Y contra quién? Contra el mensajero, contra la persona que te lo está diciendo. ¿Cuál fue la reacción entonces? La cárcel. Te vas a la cárcel. Porque esto no es lo que yo quiero oír. Y ese es, en muchos casos, el precio de obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres.
Es el precio de ser fiel a la verdad antes que la mentira. Y en un mundo en el que al mal llamamos bien y al bien llamamos mal, eso debe ocurrir si seguimos lo que Dios nos dice. Siempre va a ocurrir. Jesús dijo a sus discípulos: el mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí sí me odia, porque yo digo de él que sus obras son malas. Y terminó crucificado. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me hicieron esto, ¿a vosotros qué os harán? Y eso es lo que ocurre con Juan el Bautista, que aquí aparece como el bueno, dentro de lo que es ese, haciendo el símil, ¿no?, de la película, y pasando dificultades, pasando luchas internas. Porque cuando estaba en la cárcel, ¿qué hizo? Llamó a los discípulos a preguntarle a Jesús si es él o esperamos a otro. Él tenía las dudas. Él tenía situaciones intensas dentro de él que combatían contra su alma. Pero aún así, lo que dice Dios es lo que dice Dios. Independientemente de cómo me sienta, independientemente de si me apetece, no me apetece, conecto, no conecto, no se puede cambiar. Y él fue fiel a esta verdad. Por eso Juan el Bautista es la imagen de aquel que le seguía detrás, es el que preparaba el camino del que venía detrás. Y nosotros somos una generación que en la que nuestra fidelidad a la palabra de Dios va a tener cada vez un contraste mayor con nuestra sociedad, cada vez más. Y tenemos que estar preparados. Pero lo que no vio Herodes es que Juan el Bautista se hizo famoso. Pero no se hizo famoso porque dijera a la gente lo que quería escuchar, sino todo lo contrario. Y de alguna manera Herodes no entendió que fue ahí para buscar su apoyo, pero nunca hizo caso del mensaje por el cual Juan se había hecho notorio. Y un día llega el cumpleaños de Herodes, la fiesta deseada, siempre por las personas, hasta que te vas haciendo mayor, y él lo que hace es invitar a toda la plana mayor. Y leemos en el 21, pero llegó un día oportuno, curioso, cuando Herodes, siendo su cumpleaños, ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea, y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, agradó a Herodes y a los que se sentaban a la mesa con él, y él le dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras, que yo te lo daré. ¿Quién es la persona en la Biblia que dice exactamente estas palabras? Satanás mostró los reinos y dijo: todo esto te daré, esto concretamente, si postrado me adorares. Pero ¿qué dijo exactamente esta frase? Dios. Dice en 2 de Crónicas 1:7 o en 1 de Reyes 3:5, lo mismo, dice: y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. La estupidez humana es insalvable, y en este caso la necedad de Herodes era increíblemente grande para repetir exactamente y posicionarse como Dios a la hora de dirigirse a esta muchacha para decirle que él le podía dar cualquier cosa que pidiera. Y Herodes Antipas, igual que su hermano Arquelao, aunque estuvieron gobernando ahora de mayores allí, ¿dónde fueron educados? Fueron educados en Roma, es decir, cerca del César y del emperador romano. Por lo tanto, sabían perfectamente cuál era la imagen de alguien como Dios gobernando. Y Herodes cometió el error de colocarse en el lugar de Dios y olvidar que todo lo que tenía
era porque Dios se lo había dado. Y para eso no hace falta ser rey, ni tener grandes cosas. Pero en este caso se hizo notorio por todo lo que tenía. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Exactamente lo mismo, que salió un día a la terraza y vio todo lo que he hecho. Y de repente acabó como una bestia en el campo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y eso siempre será así. Siempre Dios está con los humildes. Y si tú tienes algo en esta vida, no cometas el error de pensar que es porque tú te lo has ganado, es porque Dios te ha permitido tenerlo. Siempre. Hasta el aire que respiras, hasta tu corazón que bombea sangre, Dios te lo está permitiendo. El día que creas que es por algo que es tuyo, etcétera, cuidado, porque puede ser que eso al día siguiente ya no lo tengas. Así que, bueno, Herodes recibe otra vez la respuesta que no esperaba. Y esa niña, que tenía aproximadamente unos 11 años de edad, pregunta a su referente. Porque ¿qué puede decidir una niña que con 10 años y le ofrecen hasta la mitad del reino? ¿Cómo lo hará? Y pregunta a su referente, que es su madre. Los referentes deben estar en casa. Y su referente, su ejemplo a seguir, le dice impulsivamente que pida la cabeza de Juan el Bautista. Cuidado con el enojo, con el odio, porque el odio te corroe por dentro, amargando tu existir. Y cuando alguien odia y quiere ejecutar venganza, ese mismo sentimiento tiene una doble cara y le hace sentir en un sentido justo, deseando ejecutar esa venganza. Lo que no se da cuenta es que los otros no sufren por ello. Es él mismo el que está siendo carcomido por dentro. Y esto puede durar años y años y años. Herodías estaba totalmente, y aquí es la mala, Herodías estaba completamente cegada por su ira. Pudiera haber pedido cualquier cosa para obtener una vida mejor, y obtuvo muerte, y pidió muerte. Y no hubo ni siquiera meditación, dice el 25. Enseguida ella se presentó apresuradamente. Enseguida ella, la niña, se presentó apresuradamente ante el rey con su petición, diciendo: quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. La ira, el rencor, el odio son malos consejeros. Y eso es lo que ocurrió. Y vamos a irnos al inicio de nuevo que decíamos de la historia. Herodes, imaginándolo, sale en su terraza a tomar el desayuno y de repente lee el periódico y lee lo que está pasando en toda Jerusalén, en Galilea, en toda la región, con Jesús. Y oyó de la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: este es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso es que los poderes milagrosos actúan en él. Si el término necio no sabes lo que quiere decir, el ejemplo es Herodes. Y hay una cosa muy, muy, muy potente aquí. Si vamos a la Real Academia de la Lengua Española, a la RAE, y leemos qué quiere decir necio, dice lo siguiente, es que es brutal. Dice: ignorante, que no sabe lo que podía saber o lo que debía saber. Dice el versículo 20, que hemos leído, que Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo. Herodías no temía nada, pero Herodes sí que temía a Juan, y que escuchaba y que le gustaba escucharle. Y cuando se sentó a leer el periódico, como decíamos, por la mañana, y vio la explosión de bendición que estaba ocurriendo en toda la región por medio de Jesús,
y dijo, este es Juan que ha resucitado de los muertos. Jesús no había muerto aún, ni había resucitado, pero él es capaz de ver que es imposible matar a un hombre justo y santo sin que la muerte le retenga. ¿Cómo es posible que alguien pueda ser capaz de profetizar bíblicamente que es imposible que la muerte retenga a un justo? Por eso es un necio, porque ignora lo que podría saber, lo que sus labios estaban mencionando en ese momento, y que ocurrió, pero no con Juan, con el que venía después. Hechos 2:24, ¿qué decían? Mas este a quien vosotros habéis crucificado, Pedro, a quien vosotros habéis crucificado, Dios le ha levantado de entre los muertos, porque no era posible que la muerte lo retuviera, porque es santo. Si en algún momento sientes que la palabra de Dios te está removiendo el corazón, por favor, haz caso. Haz caso hoy, ahora. Si has venido y estás escuchando la palabra de Dios, no seas necio. Reacciona. Pide al Señor que por medio del Espíritu Santo te haga conocer toda verdad. Porque sí, hubo alguien que murió y resucitó y dices, no, es que también la niña, Jesús la resucitó, Lázaro la resucitó, sí, pero volvieron a morir. Pero Jesús no volvió a morir ya. Por eso es las primicias, por eso es el principio de alguien que ha resucitado entre los muertos y vive hoy. Y hoy está aquí por su presencia, aunque no le veamos. Y es justo y digno para perdonar a todos los que se arrepienten en el nombre suyo, que es sobre todo nombre, porque no hay ningún nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Arrepentámonos delante de Dios, busquémosle de todo corazón, y Él va a sanarnos, y Él va a curarnos, y nos va a llevar ante su presencia estando limpios por siempre. Padre, gracias por esta palabra, gracias por hablarnos. Te pedimos que tu poder esté picando fuertemente a nuestros corazones, a todas las personas que de alguna manera están pudiendo escuchar, que escuchen a aquellos que tengan oídos, que hables tú a los corazones y que traigas un cambio auténtico en las personas. Que no seamos unos necios pronunciando aquellas cosas que luego no creemos porque no somos transformados por ellas. Y te pedimos, porque nosotros, yo he sido de estos, y lo sabes, tras salir de la iglesia, y hay muchas personas que salen de la iglesia y hablan de ti como si supieran, pero no saben, porque sus vidas no son cambiadas. Pero te pedimos que tengas misericordia de estas personas, para que eso cambie de alguna manera sobrenaturalmente, de repente, tu espíritu dé el entendimiento y no haya más amargura y sean avivados. En el nombre de Jesús. Amén.